Bienvenidas y bienvenidos desde el área de Derechos Humanos del Centro de Estudios CEDIR, a 45 años del golpe cívico-militar más trágico, más sangriento que hemos tenido en nuestra historia nacional, y en conmemoración a nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, aquellos otros que fueron torturados, aquellos que fueron silenciados, aquellos que fueron obligados al exilio, aquellos bebés apropiados, hemos decidido hacer este material audiofílmico de formación básica a partir de 10 preguntas que van a ser contestadas a lo largo del video por distintos luchadores y luchadoras en la lucha por la memoria, verdad y justicia, quienes son referentes sobre todo en la región de Mar del Plata, a quienes agradecemos profundamente su compromiso y también agradecemos en particular su predisposición para hacer este video. Todo ello en el convencimiento que el conocimiento y la aprehensión son factores o acciones básicas en la lucha por una educación democrática y para no repetir estas tragedias. Allá vamos, muchas gracias. 4 de marzo del 76 fue un antes y un después en la historia argentina, porque hasta entonces era habitual que hubiera golpes de Estado. Nosotros, la gente de mi edad, encendíamos la radio cuando nos levantábamos y si escuchábamos una marcha militar era porque había un golpe de Estado. Simplemente íbamos al almacén, comprábamos harina, arroz, por si acaso duraba unos días, hasta que llegó el 24 de marzo del 76. Entonces ya los proyectos que había, como siempre los poderosos, las multinacionales, que usaron siempre a las Fuerzas Armadas como herramienta de represión hacia los trabajadores y los estudiantes, eran sus dos objetivos preferidos. Llega el 24 de marzo y empieza una represión nunca vista en Latinoamérica, que también estaba acostumbrada a golpes de Estado, y idearon los campos, lo idearon y lo construyeron los campos de concentración. En Mar del Plata hubo 10. Mar del Plata con una población que era la mitad de lo que tenemos ahora. Entonces, ahí eran llevados prisioneros los militantes y luego de la tortura, porque siempre el primer paso era la tortura, eran desaparecidos, arrojados al mar, en fosas comunes, pero fueron más allá todavía y decidieron que quedara en la memoria colectiva el terror y les robaron a sus hijos, nuestros nietos. Entonces, eso queda para siempre en la memoria colectiva, porque siembra el terror y queda instalado, el miedo queda instalado. Así que queda una juventud quieta, que era lo que buscaban, y ese era el fin de ellos. Por suerte, ahora veo, antes, mientras vivo, estos últimos años, que la juventud milita y lucha por sus derechos. Y eso sí que me da paz. Hablamos de dictadura cívico-militar porque es la expresión que refleja con mayor claridad el importante apoyo que tuvo la dictadura por parte de sectores económicos, empresariales, técnicos, burocráticos, judiciales, mediáticos, eclesiásticos. Sin este apoyo, la dictadura, con la ferocidad que tuvo, no hubiera sido posible.
Y así quedó demostrado en muchísimas causas judiciales, sentencias judiciales, sin lugar a dudas los juicios contra jueces, fiscales, abogados, han sido emblemáticos en nuestro país. Han demostrado la complicidad de fuertes sectores del Poder Judicial en nuestro país. Y también ha quedado demostrado en juicios en los que se esclareció la responsabilidad de sectores eclesiásticos y económicos. Tal vez en el caso de la responsabilidad económica es donde todavía tenemos mayores dificultades, hay mayores obstáculos en el proceso de justicia por superar. Hay muchas causas judiciales aún en instrucción en las que se investiga el apoyo y el interés económico perseguido por ciertos sectores empresariales en nuestro país durante la dictadura. Me refiero a la causa Ford, que tuvo sentencia, pero también a la causa La Fronterita en Tucumán, o Las Marías en Corrientes, o la Nueva Provincia en Bahía Blanca, Molinos Río de la Plata en La Plata, en fin, muchas causas que todavía están en instrucción y que necesitan superar muchos obstáculos para poder esclarecer la responsabilidad de ese sector económico y empresarial en los crímenes de lesa humanidad. Las intenciones o las motivaciones del genocidio se van reconstruyendo en la teoría, ¿no? La investigación, la reconstrucción histórica, la reflexión política. La dictadura en Argentina ha sido fruto de una inmensidad de relatos acerca de por qué se produjo, quiénes fueron sus víctimas, para qué. La teoría de los demonios, ¿no? Una lucha político-ideológica donde se habla de militares fanatizados que fueron contra la guerrilla y resulta que después la mitad de la torta de los desaparecidos son trabajadores. En los 80 el juicio de las juntas, ¿no? En los 90 la impunidad, la lucha, los hijos, las madres, las abuelas, los sindicatos. Final de los 90 se habilita la persecución de los casos de apropiación. Primera década del siglo XXI, gobiernos populares abrazaron la demanda de las abuelas. Quiero decir, costó y aún cuesta generar esa dirección pedagógica, ¿no? Que cabe, que haga profundamente, capilarmente en la sociedad, pero hoy creo que es masiva, no obstante. Pero en buena medida también ha sido nuestro proceso de juzgamiento lo que ha generado, digamos, esa estructura, ¿no? Ese marco, que en la mayoría de los casos se ha inclinado a pensar en un número importante de casos como genocidas, como politificaciones sistemáticas, que están más relacionadas a procesos estructurales, que después devienen en transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales, proyectos culturales y económicos. El terrorismo de Estado es una práctica ilegal que tiene como característica fundamental que el agresor es el propio Estado. Ese Estado que tiene la función de protegernos, de brindarnos justicia, seguridad, bienestar, es el que se convierte en un Estado delincuente, en un Estado canalla, y en vez de proteger a la ciudadanía, se transforma en el principal opresor, atacando los derechos y los valores fundamentales del ser humano, como la vida, la libertad de expresión y de opinión, el funcionamiento de los partidos políticos. En la Argentina, el terrorismo de Estado, que se inauguró el 24 de marzo de 1976, tuvo como características más salientes la instalación de numerosos centros clandestinos de detención, centros de exterminio y de tortura, la apropiación de centenares de niños, la proscripción de todos los partidos políticos. Y recién, en 1983, con una política de derechos humanos que comenzó con la CONADEP y con el juicio de las juntas, se pudo conocer la dimensión y el alcance de ese terrorismo de Estado. Los crímenes de lesa humanidad son actos, graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en determinado contexto. Cuando se da ese contexto, los institutos de la prescripción, del indulto
o de las amnistías no pueden ser aplicados. En el caso argentino, por esa razón, por ser delitos de lesa humanidad, es decir, delitos cometidos en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y como parte de una política de Estado, las apropiaciones de menores, las torturas, los homicidios, las privaciones ilegítimas de libertad que llevó adelante la dictadura cívico-militar y que afectaron a miles y miles de personas, no prescriben, no pueden ser objeto de indultos, ni de beneficios como la amnistía, ni de leyes como aquellas que buscaron la impunidad como la obediencia de vida y el punto final. Los métodos utilizados por el terrorismo de Estado en la Argentina tuvieron las notas propias de los crímenes de lesa humanidad, como ser un gran poder ofensivo y la característica de la crueldad de los actos. También el uso de las políticas del terror para disciplinar a la sociedad y aquellos delitos previstos en los distintos estatutos internacionales, como ser el Estatuto de Roma, consistentes en el secuestro, tortura, abusos sexuales, deportaciones, asesinatos y demás tratos crueles e inhumanos para con las víctimas. Además, la nota característica que tuvo el terrorismo de Estado en nuestro país, que ningún otro régimen anterior había practicado, fue la desaparición sistemática y forzada de personas. En ese contexto y en esa secuencia sistemática de secuestrar, torturar y matar, los captores no solo se apropiaban de la vida de la víctima, sino que les negaban la posibilidad del entierro, y al negarle la posibilidad del entierro, se le negaba la posibilidad de la inscripción de esa muerte, de la inscripción en la historia de la persona, de la inscripción en la historia de la familia y por sobre todo en la historia social. Se le arrancaba su identidad. Recordemos que en nuestro país son 30.000 los desaparecidos. Sumado a la apropiación de este derecho a la identidad, no podemos dejar de mencionar la existencia de las maternidades clandestinas en nuestro país. En las mismas, las mujeres eran obligadas a parir o inducidas a cesárea, y una vez que daban a luz, eran arrancados de sus brazos sus hijos e hijas recién nacidas y entregados a sus apropiadores que no solo robaban a los niños y niñas, sino también que les quitaban el derecho a la identidad, a su identidad familiar, a su identidad social. Debemos tener presente que cerca de 500 niños y niñas recién nacidas fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Y hoy, a 45 años de ellos, la gran mayoría desconoce su verdadera identidad. Finalmente, y también relacionado con la violencia sufrida por las mujeres, debemos mencionar los abusos sexuales constantes sufridos por las mismas en el marco de la dictadura cívico-militar. Abusos que durante años fueron considerados como un método más de tortura, pero a partir del 2010 y una sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Mar del Plata, esos abusos sexuales sufridos por las mujeres fueron considerados crímenes de lesa humanidad independientes por ser una violencia más cometida hacia las mujeres, hacia sus cuerpos, por el solo hecho de ser mujeres, basados en una cuestión de género. Los centros clandestinos de detención fueron dispositivos de disciplinamiento que utilizó la última dictadura cívico-militar para desarticular la organización popular de los años 70. Fue el último intento, después de varias dictaduras, para disciplinar a la sociedad. Fue un dispositivo sumamente efectivo. Los centros clandestinos de detención fueron el dispositivo central del plan sistemático de exterminio del terrorismo de Estado. En Argentina hoy hay más de 800 centros clandestinos de detención identificados a lo largo y a lo ancho de todo el país. En la ciudad de Mar del Plata, fue parte del circuito represivo conocido como Subzona 15, porque en este plan sistemático las fuerzas dividieron al país en zonas, subzonas, y Mar del Plata entró dentro de la Subzona 15. Zona 1
dentro de este circuito represivo hoy tenemos identificado más de 20 centros clandestinos de detención. En la ciudad de Mar del Plata articularon y trabajaron en la represión todas las fuerzas armadas y policiales. Entonces tenemos como centros clandestinos de detención más relevantes la base naval de Mar del Plata, que fue el principal centro de detención por donde más secuestrados y secuestradas pasaron, el Faro, la ex escuela suboficial de infantería de Marina, donde hubo 2 espacios que fueron utilizados como centros clandestinos de detención, la sala de comunicaciones y el Polvorín, que se perdió en los años 90 con la construcción del acuario. Tenemos la cueva, que era un antiguo radar subterráneo en la base aérea de acá de Mar del Plata, donde está el aeropuerto, la comisaría quinta, el destacamento de Playa Grande, el cuartel de bomberos, otras zonas también como de otras fuerzas como Prefectura Naval, como la Delegación de la Federal. Estos circuitos, estos centros clandestinos de detención fueron identificados por las y los sobrevivientes que en los juicios han brindado su testimonio. Sabemos de otros lugares, otras casas que han funcionado como centros clandestinos de detención, pero por las condiciones de secuestro les es imposible a los sobrevivientes poder identificarlos. La última dictadura militar quiso implementar un modelo económico, cultural, social, neoliberal. A lo largo de la historia reciente, los 6 golpes de Estado fueron los intentos para lograrlo, pero bueno, gracias a estos dispositivos que utilizaron de exterminio, lograron el disciplinamiento social, la desarticulación en cierta medida, terminando con cientos de exiliados, con más de 30.000 desaparecidos y desaparecidas, con cientos de sobrevivientes y familias devastadas. El 9 de marzo del 2021 conocimos los fundamentos de la sentencia por la cual se condenó a 2 exmiembros de la Concentración Nacional Universitaria por los crímenes cometidos aquí en nuestra ciudad de Mar del Plata. ¿Y por qué juzgamos estos crímenes cometidos por civiles en el año 1975, es decir, durante un gobierno constitucional, el de María Estela Martínez de Perón? Porque constituyeron un grupo de militantes y de integrantes de esta Concentración Nacional Universitaria una asociación ilícita que cometió una serie de crímenes en nuestra ciudad, como también se cometieron en la ciudad de La Plata, donde tuvo su actuación esta agrupación universitaria, o por lo menos en apariencia universitaria. ¿Y por qué los juzgamos después de tantos años? Porque son considerados crímenes de lesa humanidad, porque contaron con el apoyo de determinados organismos del Estado, ya sea policiales o institucionales, como puede ser desde el Poder Judicial, y ese motivo de contar con el apoyo imprescindible de fuerzas estatales es lo que le da la característica de delitos de lesa humanidad en un contexto político determinado. Su objetivo era la eliminación física de todo aquel a quien consideraban su oponente, su enemigo político. Ese es el motivo por el cual se juzga a estos integrantes de una asociación ilícita enmascarada en lo que conocemos como Concentración Nacional Universitaria. Silvia Anna Filler tenía apenas 18 años y cursaba su primer año en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Provincial de Mar del Plata. No obstante, como tantos otros estudiantes de la época, contaba con un claro compromiso social y político, que se manifestaba en la exigencia de otro modelo de universidad pública. Su lucha y la de sus compañeros fue en pos de una Facultad de Arquitectura que tendiese a otro perfil de profesionales, de cara al pueblo y a sus necesidades. Para ello, se oponían a la continuidad de ciertos docentes confrontativos con el nuevo paradigma. Silvia Anna Filler estaba allí, ese lunes 6 de diciembre de 1971, a las 18 horas, en la Asamblea de Estudiantes, donde fue cobardemente asesinada por miembros de la CNU,
de un disparo en la frente. Silvia Anna Filler, sin dudas, fue una dignísima hija de lo mejor de la historia progresista de su tiempo, quien expresó la continuación de la lucha por un modelo de universidad autónoma, pública, gratuita y popular que ya había comenzado muchos años antes en la reforma de 1918. El aula en la que fue asesinada hoy lleva su nombre. María del Carmen Maggi era licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Católica de Mar del Plata, egresada con medalla de oro. Fue docente de la Universidad Provincial de Mar del Plata. Fue decana y docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica. Sin filiación político-partidaria, aunque profundamente humanista y cristiana, estaba absolutamente consustanciada con las demandas de los alumnos de la UCA en torno a la flexibilización de las condiciones de estudio, fin del arancelamiento y del papel puramente academicista y elitista y alejado de las problemáticas sociales de la época. Durante el año 75 asumió el cargo de secretaria general de la UCA y desde allí resistió, siendo el último bastión en pos de defender el proceso de fusión con la universidad pública, en resguardo de la planta docente, del personal no docente, de los alumnos y de la participación en elaboración de los planes de estudio, y en contra, enfrentada abiertamente con el proyecto de depuración ideológica perseguido y pergeñado por los cuadros intelectuales de la asociación ilícita enmascarada en la CNU que por entonces habían tomado el control de la universidad pública. Sufrió amenazas y fue cesanteada como docente en la Universidad Provincial de Mar del Plata. Su tenaz resistencia le costó la vida. Fue secuestrada el 9 de mayo de 1975, en horas de la madrugada de su domicilio, por un grupo de más de 12 miembros de la asociación criminal. Su cadáver apareció fortuitamente el 23 de marzo del 76 en una zona costera de Mar Chiquita, afirmando que el suyo fue un caso tentado de desaparición forzada de personas. La Universidad Nacional de Mar del Plata las recordará a ambas siempre como íconos de lucha y resistencia en pos de una universidad pública, gratuita y popular. Memoria, verdad y justicia. A partir de la derogación de las leyes de impunidad, comenzó el proceso de juzgamiento a los responsables de la más cruel dictadura que tuvo nuestro país. No solamente a ellos, sino también a quienes antes del golpe cometieron crímenes aberrantes que fueron considerados de lesa humanidad. La Procuraduría de Lesa Humanidad, que trabaja en el ámbito de la Procuración General de la Nación, da cuenta que se han condenado desde entonces 1.013 personas. Y aquí, en la ciudad de Mar del Plata, en la zona de la jurisdicción de Mar del Plata, que abarca también Tandil y Azul y Necochea, lugares donde la represión ilegal ha generado grandes desastres, personas asesinadas, personas privadas de libertad, torturadas, y no solamente las víctimas directas, sino también sus familiares queridos. Se han condenado 99 personas de rango militar y 11 civiles que participaron activamente en estos crímenes de Estado. Estos procesos son necesarios porque si el Estado no investiga seriamente, no juzga y no condena cuando corresponde, estamos frente a la posibilidad de volver a repetir la historia. Y eso es algo que nunca más queremos para la República Argentina. El esfuerzo mancomunado de fiscales, jueces y organizaciones de la sociedad civil, concretamente me refiero a los organismos de derechos humanos, permitió que se avanzara sobre temas fundamentales, como por ejemplo los abusos sexuales cometidos en los centros clandestinos de detención, donde a las mujeres se las tenía como un botín de guerra. Fue muy esclarecedor el testimonio de valientes mujeres de nuestra ciudad que declararon y permitieron poner las cosas en su lugar. Y también se juzgó
al poder civil, al poder económico y a miembros del poder judicial que no honraron sus cargos. Para que estos hechos no vuelvan a suceder, debemos trabajar y comprometernos fuertemente en consolidar los valores democráticos. Recordar cada 24 de marzo lo que sucedió el 24 de marzo de 1976, formar y capacitar a las generaciones venideras acerca de nuestra historia. La justicia deberá avanzar en el juzgamiento y procesamiento de los responsables por delitos de lesa humanidad, juzgamiento y procesamiento que nos pusieron como ejemplo a nivel mundial de cómo tramitar nuestro pasado traumático reciente con todas las garantías constitucionales. Las banderas de memoria, verdad y justicia nos ponen como ejemplo a nivel mundial, a diferencia incluso de otros lugares o otras latitudes donde también sucedieron dictaduras militares. Eso es un patrimonio nuestro que tenemos como sociedad. Seguramente ese triunfo de la verdad contra la impunidad tiene que ver con la lucha incansable de nuestras queridas madres y abuelas, y es responsabilidad de todos y todas nosotros seguir trabajando en el afianzamiento de estos valores democráticos. Trabajar siempre con la memoria, porque un pueblo con memoria es democracia para siempre.